Hola, bueno, pues hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Gutum Zuria, el Festival Internacional de las Artes de Bilbao. Muchísimas gracias por seguirnos a través de las redes. Justo esta mañana hablaba con Raquel, una de las coordinadoras, que parece que volvemos a los tiempos de la radio, ¿no? Nos conectamos a través de las ondas. La diferencia es que tenemos imagen y podemos vernos las caras, pero bueno, de algún modo estamos ahí en la distancia. Para los que no me conozcáis, soy Inma Prieto, comisaria, escritora e investigadora y actualmente directora de Esvaluar Museu en Palma de Mallorca. Y estoy muy bien acompañada, como sabéis, por dos grandes artistas y pensadores. Por un lado, y en Nueva York, Martha Rosler. Ella es una artista norteamericana, como sabéis, trabaja con múltiples lenguajes, fotografía, vídeo, instalación, escultura, collage, performance. De hecho, su práctica se construye no solo a partir de esta multiplicidad, sino que especialmente lo que se pone en diálogo es diferentes campos semánticos que abarcan desde la sociología, la teoría política, feminismo, economía, etcétera. Siempre desde esta voluntad de reinterpretar el presente y conectar, ¿no?, diferentes tiempos y espacios, algo que nos va acercando un poco al contexto por el que hoy estamos aquí. Y después de Marcelo Expósito, también artista, crítico, investigador, teórico. También va esta trayectoria. Empezó trabajando hace más de 30 años a través del vídeo, en colaboración con otros artistas y cuestionando precisamente el concepto, tanto historia, no solo el concepto de historia, sino sobre todo el relato de la misma y cómo se construyen y a partir de o bajo qué intereses, sobre todo. Marcelo, a lo largo de su trayectoria, ha colaborado con muchísimas instituciones y ha realizado muchísimas publicaciones, entre las que se encuentra, no solo catálogos, sino, por hablar de algunos, Walter Benjamin Productivista, conversaciones con Manuela Borja Villel en 2015 y el último, del que también hablaremos en algún momento de la charla, Discursos plebeyos, que si no me equivoco es del año pasado. Antes de empezar con la charla, porque creo que nos va a faltar tiempo, sobre todo conociendo tanto a Marcelo como a Marta, tenemos la suerte de que son personas que no solo tienen algo que decir, sino que saben decirlo muy bien, y con lo cual os invito a que estéis hasta el final siguiendo este diálogo. Quería agradecer a todo el equipo de Gutum Zuria la organización de este evento, con todos los problemas técnicos que tienen y que tenemos, porque es algo con lo que nos encontremos diariamente en esta nueva etapa, ¿no?, de conexiones tecnológicas. Y, por supuesto, al equipo de Azcuna Bilbao, así como su director, Fernando, por la invitación, Raquel Esparza, por supuesto, e Iván de la Nuez, que también ha estado con ellos construyendo estos panels de discusión. Si os parece, voy a dar paso a la primera, no pregunta, porque esto es como un diálogo, pero sí que yo voy a ir marcando una serie de ejes, ¿no?, para poder poner en común ciertos intereses que de algún modo radican en esta voluntad de querer entender o abrir estas brechas, ¿no?, en torno a la realidad y en torno a nuestra contemporaneidad. Es curioso, ¿no?, porque de algún modo a Marta la tuvimos en Palma hace unos meses y el título del proyecto fue ¿Cómo hemos llegado allí desde aquí? Algo que nos hermana con el título del festival en Bilbao, que es Aquí, ¿no?, un aquí muy pertinente, un aquí muy geopolítico seguramente. Y de hecho, algo que era curioso y que nos planteamos a través de la propuesta de Marta es cómo esta dicotomía espacio-tiempo no solo está provocada por la voluntad de querer analizar el presente, sino que es una especie de paradoja que nos acerca a un momento que no es geopolítico, pero también histórico, como una simultaneidad de tiempos y espacios que
que nos da la sensación de que, no, que no nos hemos movido, ¿no?, de este lugar. Pienso, por ejemplo, Marta, en algunos de tus trabajos de los 70, desde el clásico Semiotics of the Kitchen a Vital Statistic of the Citizen, por ejemplo, en los que, bajo una mirada conscientemente feminista, se lleva a cabo una crítica en torno a cómo la sociedad cosifica el cuerpo de la mujer, y son temáticas que son plenamente vigentes, ¿no?, en nuestro presente. Pasaría igual si hablamos de Marcelo y volvemos al tema de la historia, de los relatos. Yo me acuerdo de cuando me acerqué por primera vez a uno de tus trabajos, como el de No haber olvidado nada, que además construidos junto con Villota y... ahora sí me ha ido el nombre, pero bueno, Fito Rodríguez, gracias. Bueno, o El año en el que el futuro acabó, que es mucho más cercano, ¿no? Pero bueno, ya tiene más de 15 años y también, ¿no?, son construcciones audiovisuales que sí que juegan con esta dicotomía del tiempo-espacio a través de cuestiones que siguen repitiéndose o que siguen volviendo hacia nosotros. Y bueno, os paso un poco la palabra y, Marta, si te parece, empezamos contigo a ver cómo podemos hablar, ¿no?, de esto. La dicotomía entre el tiempo y el espacio. ¿Queréis que reflexione sobre esta cuestión? Pues casi es imposible escuchar, me temo, lo que dicen ustedes. No he podido escuchar apenas la interpretación, no me llegaba el sonido con claridad. He tratado de desentrañar el sentido, he escuchado parte de la interpretación, pero de forma muy distorsionada, con lo cual no he comprendido la pregunta. ¿Queréis que vamos hacia atrás? Y si es así, ¿en qué sentido? Si estamos volviendo atrás, ¿sería esa la pregunta? ¿Estamos involucionando como civilización? ¿Cómo a través, si analizamos algunos de tus trabajos de los 70, vemos que son temáticas, tópicos que nos acercan a grietas que todavía nos caracterizan, que siguen estando vigentes? Entonces, sería un poco, ¿por qué crees que, qué ha fallado o en qué sentido podemos seguir afirmando de que ciertos tópicos siguen formando parte de nuestro presente? Bueno, pues la respuesta sería que nosotros estamos en un periodo de regresión social. Como dice el proverbio, un pasito hacia adelante, 2 pasitos hacia atrás. Es muy fácil ver los cambios que se han producido desde los años 70 hasta hace unos años. Lamentamos mucho porque el sonido llega distorsionado y Marta nos traslada que le llega un eco muy fuerte. No sé si vamos a poder continuar, dicen. No sé si va a funcionar. La realidad es que aunque hemos tenido un periodo en España, en Portugal, de dictadura en el pasado, estamos hablando también de países afectados por el colonialismo, y hemos visto que las economías han alienado a la sociedad. Hemos visto regímenes autoritarios y esto lo vemos con mucha nitidez en Estados Unidos, por ejemplo, y en algunos países de Europa del Este, otros países también más allá de las fronteras europeas. Y creo que el neoliberalismo arrancó ya en la década de los 80 y el neoliberalismo se tradujo en la transferencia de la riqueza hacia los más ricos y hacia las grandes corporaciones. La gente de a pie se vio muy negativamente impactada y las mujeres
muchas veces están en la punta de la lanza de la represión social por parte de gobiernos autoritarios y son la diana de la ira de las personas. Muchas veces a la gente se les dice que bueno, el control de las mujeres es lo más importante que puede hacer la sociedad para aferrarse a sus valores. Y parece que estamos librando las mismas batallas, y así es, estamos librando efectivamente las mismas batallas. Y lo interesante es que el cambio económico ha sido un cambio en el que las mujeres parece que eran las responsables de trastornar o trastocar el orden social. Y ahora, si me lo permiten, me gustaría añadir que, por ejemplo, en Argentina y en otros países latinoamericanos hay unos movimientos feministas muy fuertes, movimientos que han conseguido bueno, pues trasladar una voz firme y promover los derechos reproductivos. Y eso es un avance, aunque también hay en ocasiones represalias. Bastante cercano a muchas de las luchas feministas en los últimos años, apostando, bueno, por algunas de las cuestiones que estaba concretando, ¿no? O puntualizando Marta. Precisamente ahora nos hablas desde Buenos Aires, que antes no lo he comentado en la introducción, y bueno, sé también por redes que es una persona muy activa con estos temas. Bueno, ¿qué te parece seguir un poco esta estela que marca Marta? Y luego, si quieres, volvemos al tema de la... Digo porque me parece pertinente introducirlo. Sí. Lo primero, dar las gracias por todo el trabajo que lleva efectivamente organizar un acto como al Centro Azcuna, al Festival de las Letras de Bilbao, a Iván y de la Nuez, que ha sido el artífice también, como tú has explicado al principio, de este encuentro. Dar las gracias por estar contigo, Irma, que eres una buena amiga y además, evidentemente, una gestora cultural y museográfica excepcional, así que es extraordinario estar contigo. Y finalmente, y sobre todo, estar con Marza, que es desde muchísimos años una gran maestra. Marza ha sido, para la generación de artistas en la que yo me identifico, en España en particular, más allá de España, pero en España en particular, ha sido una gran maestra en términos históricos. Esto hay que decirlo ya de entrada. Por tanto, agradecer muchísimo poder estar con ella dialogando, porque ella ha sido una referente de nuestra generación durante ya muchísimas décadas y lo sigue siendo, por fortuna. Y decir con respecto a lo que Marza acaba de comentar, además de suscribirlo, que efectivamente, abundando en lo que ella plantea, la situación que hay, digamos, de aparente detención o retroceso histórico, es una sensación, es algo así como una sensación climática que corresponde a todos los momentos de crisis históricos. Y estamos en un momento de crisis que es el final de un doble ciclo histórico, es el final, como las dos cosas apuntaba Massa. Es el final del ciclo histórico del neoliberalismo, de largas décadas de hegemonía neoliberal que han constituido una profundización, a su vez, de otro largo ciclo histórico, del segundo largo ciclo histórico, que también está en crisis, que es ni más ni menos que el ciclo civilizatorio de la modernidad capitalista. Entonces, en la confluencia de esas dos crisis, una de ciclo corto del neoliberalismo y del ciclo largo de la modernidad capitalista, pues la sensación justamente es una sensación muy extraña de estar como entre detenidos en el tiempo y estar experimentando retrocesos. Y de hecho, como Marza ha dicho muy correctamente, sí, estamos atravesando retrocesos en términos políticos y estamos en un punto muerto o al borde de un colapso global en términos más generales, en términos civilizatorios. Eso es así. Lo que pasa es que también es verdad que en estos momentos de crisis lo que se da, evidentemente, son grandes batallas épicas, por decirlo así, en términos históricos. Y estamos en mitad de una gran batalla entre es la batalla por cuál es el escenario siguiente, o cómo se gestiona esta crisis con vistas a construir un escenario siguiente. Estamos en un escenario que también en términos históricos
estamos en un momento en el que, en términos históricos, estamos luchando entre la construcción de un escenario que vendría a ser algo así como una exacerbación de lo que históricamente fueron los fascismos, los autoritarismos, contra la construcción de un nuevo escenario de radicalización de lo que históricamente fueron las formas de vida democráticas. Entonces, en esa lucha titánica que en este momento estamos librando entre la renovación o la exacerbación del autoritarismo y la radicalización de la democracia, pues por eso esa sensación de que justamente estamos en un momento como de retroceso, pero como Martha también ha apuntado, lo que hay son grandes batallas epocales. Ella se ha referido al caso argentino y es evidente. Acabamos de salir de la celebración del 8 de marzo en Argentina, donde ha reverberado la gran conquista política del movimiento feminista argentino por conseguir nuevos derechos reproductivos y sexuales en las mujeres a través de la aprobación de la ley del aborto. Hoy es 24 de marzo en Argentina, es el aniversario del golpe de Estado militar, del último golpe de Estado cívico-militar, y es también una celebración hoy en Argentina atravesada también por todas estas reverberaciones históricas, en este momento también complejo en términos generales, en términos globales, y efectivamente eso me lleva a la idea de que el presente siempre, pero sobre todo en momentos de crisis, son grandes cajas de resonancia. Son grandes cajas de resonancia. Y tengo que decir, para acabar, que el arte o la cultura han sido territorios de experimentación ideales para poder justamente pensar el presente como una caja de resonancia y no como un momento estático o solamente como un momento intermedio entre el pasado y el futuro. Porque desde Sans Soleil, la película de Chris Marker, hasta las historias de cine de Godard, en el arte estamos acostumbrados a experimentar con el presente como la historia, con una caja de resonancia donde los elementos del presente, del pasado y la prefiguración del futuro reverberan. Y yo creo que ahí el arte es efectivamente un territorio, el arte, las letras, la escritura, son un territorio de experimentación política justamente a la hora de pensar las temporalidades como cajas de resonancia donde justamente conviven las luchas por la emancipación que en el pasado se dieron y las luchas por la emancipación en el presente que claramente prefiguran nuestro futuro. Entonces, por eso lo que planteas es perfectamente pertinente porque describe justamente la problemática del tiempo, en qué consiste la problemática del tiempo y la lucha entre avance, retroceso, detención, etcétera, en el momento de crisis que estamos, efectivamente. Sí, de hecho, y volviendo, ¿no? por tener en cuenta el marco que nos da el festival, que es este aquí, para nosotros que estamos entre Nueva York, Buenos Aires y Palma de Mallorca, el aquí es distinto. Entonces, si os parece también, creo que es importante, porque a pesar de que volvamos, podemos ir hacia adelante y como ahora comentabas, suscribo totalmente tanto lo que has dicho tú ahora como Marta, es importante poder puntualizar, ser concretos, ¿no? Y poder hablar abiertamente de algunos sucesos, ¿no? Entonces, vamos a ir a ello, si os parece, aunque con Marta le pueda parecer también lejano, pero también porque justo en el último mes aproximadamente, ¿no? Y siguiendo en torno a esta crítica feminista y pensando en todas las variantes que hay dentro del propio feminismo, ¿no? Para mí el feminismo es un pensamiento plural, eso estamos todos de acuerdo, con múltiples posicionamientos, además, pero que en cualquier caso sí tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo para tomar una serie de decisiones que nos ayuden a mejorar lo presente, ¿no? Para poder transformar la sociedad. Y de un modo relativamente cercano, ¿no? Hace apenas unas semanas discutíamos, se han discutido desde algunas posiciones feministas el tema de la ley trans, ¿no? Que incluso ha excedido la posibilidad de llevarlo al Congreso y simultáneamente, solo quiero decir para pensar también el feminismo desde esta multiplicidad de lugares, pues ahora no sé si hace 2 o 3 semanas o un mes, ¿no? Aunque no es exclusivo de Suiza, pero bueno, fue en Suiza como surgió la polémica a raíz de la voluntad de prohibir el burka, ¿no? Y comento esto porque es curioso cómo en algún momento, incluso algún grupo, en otro coloquio que tuve hace unas semanas,
alguien como asustado decía, bueno, pero es que esta prohibición la llevó a cabo la derecha o la extrema derecha, ¿no? Y hay que tener cuidado, porque a veces catalogar puede ser peligroso, pero a su vez es importante recuperar el objeto de la crítica. Tuvimos en el museo a Nazanin Armarian, una politóloga iraní, que además escribe, tiene una columna del Público, creo que bueno, es conocida por todos. Y ella, alguien que obviamente que luchó en las marchas feministas de los 70 en contra del Shah, que está exiliada en España hace más de 30 años, sigue muy de cerca todas las problemáticas surgidas a raíz de las dictaduras en Oriente Medio y en algunos países de tradición islámica. Y justo comentaba que a veces pecamos, ¿no?, de una dificultad a la hora de tomar posición mezclando lo que puede ser tolerancia y libertad. O sea, poníamos en riesgo cierta libertad por ser tolerantes. Yo creo que es un espacio muy complejo, sin duda, pero que me gustaría poder charlar con vosotros, ¿no? Porque sé que cada uno desde su lugar también ha pensado en esta posibilidad o en hasta dónde tiene que llegar también un pensamiento de la izquierda, hasta dónde tiene que saber llegar para tomar posición en problemáticas concretas y a veces no quedarnos en cierta abstracción, ¿no? Y en esto me refiero a aquí, ¿no? Recuperar cierta bueno, capacidad de analizar nuestro presente. Martha, si quieres empezar. I again will start. ¿Puedo verificar que me oyen los intérpretes? Sí, sí, ¿lo oímos? You sure? Yeah. Okay. Yeah, I can hear you perfectly. Sorry. ¿Ha mejorado el sonido? Como he intentado decir antes, estaban las mujeres en la punta de lanza de quienes atacaban la sociedad desde la derecha, de los que, bueno, atacaban los gobiernos democráticos. Teníamos que tener cuidado, por lo tanto, con las iniciativas que ellos financiaban y eran aceptadas por el público en general. Pero como ustedes han dicho, esas son situaciones de debilidad dentro de la sociedad donde el pensamiento y las acciones han cambiado, pero no hay una manera establecida de entender qué es lo que está en juego y qué es lo que puede significar. No hablo de burqa ban, Rights and the way they might. De la prohibición del burqa. Atacar a las mujeres por la ropa que llevan es algo que se ha hecho durante siglos, pero evidentemente sabemos que cuando atacamos a las mujeres porque llevan el burqa o un niqab o lo que sea, es atacarles por un grado de alteridad que se percibe como gente que destaca de nuestra tribu. Es algo que es socialmente separador y divididor. Y esto aborda todas esas cuestiones de por qué es importante la gente que lleva a la gente. Porque cuando alguien habla de ello te suena como algo muy tonto realmente cuando lo analizas así. Pero retomamos lo que has dicho antes sobre los feministas iraníes. Creo que el feminismo, que es gente que por lo tanto no son anti-inmigrantes, como los feministas iraníes en Suecia, pensaba que para las mujeres el burqa, algo que era represivo y que por lo tanto, ¿por qué no prohibirlo?
Entonces, de eso hay que hablarlo como si realmente es una cuestión que hay que tratar y no algo que sea solamente fruto de la jurisdicción que tienen. Más que hablar de temas como si, por ejemplo, se puede hacer de una cierta altura u otra las mezquitas en función de la jurisdicción al respecto que había sobre construcción en Suecia. Realmente la gente lo que lleva se suele decir que es una elección, pero yo tengo que decir, ¿y cómo sabemos que es una elección? No nos dirigen aquellos que dicen cómo tienen que ser nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestras elecciones, que tiene que ser un signo de modestia o de autorrespeto. Cuando se le dice a la gente que tiene que luchar contra esto u otro, entonces dicen, bueno, es una decisión. Eso es lo que arguyen. Con esto no rechazo este tema en absoluto, es algo que va a seguir ahí, porque es la parte visual, ¿no?, de esa diferencia de las mujeres, de su aspecto. A veces las mujeres creen que tienen que llevar tacones y faldas cortas y bueno, se puede decir es una elección de las mujeres, pero realmente la gente también te puede decir, hay quienes pueden decir que están influenciadas por lo que les dicen, que el gobernador del estado de Nueva York ahora se ve amenazado de perder su puesto porque parece que, bueno, había abordado de una manera quizás no correcta a las mujeres con las que trabajaba. Y no solo por esas alegaciones que ha habido de que intentaba tocarlas o lo que sea, sino por ciertas incluso miradas, maneras de mirar, etcétera, en las mujeres que, bueno, testificó, dijo que todo el mundo sabía que al gobernador le gustaban las mujeres con taconazos y faldas cortas y entonces, bueno, decidían ir así. Pero sí, es una elección que tomaban, pero evidentemente por ciertas cosas que quizás les inclinaban o les empujaban a hacerlo así. The ability of transgender people. La capacidad de la gente transgénero de iniciar una vida que ellos quieren ha cambiado mucho en los últimos años, como ya sabemos. Y en muchos lugares está muy aceptada ya. Están aceptadas ya las personas transgénero y en otros lugares no es así. En Estados Unidos la gente del centro y de izquierdas tiene poco, no le cuesta nada decir que si uno alega que su auténtico género es distinto a tu género con el que naces, es tu derecho que sea así y te aceptamos como tú quieres o quieras ser. Y esto ha sido algo que ha dado miedo a la derecha, que decía que las mujeres transgénero atacarán a las auténticas mujeres en los vestuarios o en los baños. Esto no es más que una excusa, es una excusa para atacar a las mujeres y utilizarlas como algo que sabemos que, bueno, en la sociedad parece que la izquierda progresista destruye a la sociedad. En Inglaterra es distinta la situación. Hay muchas mujeres que... Hay muchas más mujeres que en Estados Unidos que son feministas y que dicen que se han disipado las diferencias entre sexo y género, que a uno no puede cambiar su sexo biológico, hagas lo que hagas, tienes el ADN con el que has nacido y que las necesidades de las mujeres que físicamente son mujeres no se les da realmente respuesta. Y no voy a decir nada en contra de esta idea. Está claro que puede ocurrir que al final no acabemos diferenciando, ¿no?, cuál es el sexo como algo con lo que naces en tu ADN y el género, que es donde tú expresas tu identidad.
Vamos a seguir peleando por esto porque es algo que es una novedad para la sociedad. Tenemos que entender realmente a qué le dedicamos atención, en qué centramos nuestros esfuerzos, plantear temas importantes y cuando simplemente estas cuestiones solamente se sacan para atacar una vez más a las mujeres. Very few people complain about. Hay menos gente que se queja de las mujeres que se convierten en hombres. Suele ser al revés, más bien. Sorry. Obviamente, no, está perfecto, Marta, porque además es el espacio, ¿no?, que interesaba abrir. De hecho, también como retos. Antes hablábamos de ciertos retos o determinaciones que la izquierda tiene que aprender a pensar, pero también dentro del feminismo yo creo que tenemos que pensar cómo afrontar algunos de los debates que nos llevan no a conflicto, pero sí a desacuerdo, por decirlo de otro modo. Y precisamente esta era un poco la idea, ¿no? Pensar cuáles son cuáles son los retos, desde qué lugar debe afrontar, ¿no?, el feminismo estos debates cuando se crea la controversia. Y Marcelo, si te parece, te paso la palabra. Sí, yo debo empezar diciendo que no me corresponde a mí entrar, obviamente, por así decir, en polémicas internas de los feminismos. Uno tiene que ser cauteloso, sobre todo en público, con esas cuestiones y respetuoso. Bueno, yo, antes de que te corte un segundo, creo que el feminismo es una cuestión de hombres. O sea, la lucha, obviamente, la ha iniciado yo creo que es el futuro, para mí es una ideología de futuro, como iremos hablando, y que hombres y mujeres hemos de ser feministas. Sí. Lo que pasa es que iba a especificar en concreto que no me corresponde a mí entrar en las disputas sobre cómo se construye políticamente o desde el punto de vista estratégico el concepto de mujer, por ejemplo. Eso es algo en lo que yo no me corresponde entrar. Pero, dicho eso, es verdad que en la línea que tú planteas, yo creo que el feminismo, en términos históricos, plantea, más allá de las cuestiones efectivamente específicas de los derechos de las mujeres, que obviamente son centrales, hay tres cuestiones que plantea de manera general, o tres aspectos que plantea de manera general que son importantísimos. En primer lugar, el feminismo históricamente ha ampliado nuestra paleta de derechos. Ha puesto sobre la mesa la necesidad de ampliar la tipología, el número de derechos. En segundo lugar, ha planteado una ampliación cuantitativa de los sujetos de derecho. Ha planteado históricamente que más sujetos debían disfrutar de derechos, debían ser sujetos de derechos. Y en tercer lugar, que me parece incluso más complejo y más importante, el feminismo lo que ha planteado históricamente es un cuestionamiento de qué entendemos por derechos. Es decir, que ha planteado en diversos momentos históricos que nuestra propia noción, que no solamente tenemos un número restringido de derechos, no solamente ha planteado que hay un número restringido de personas que disfrutan de derechos, sino que también ha planteado lo restrictivo de cómo concebimos los derechos. Y yo creo que en este momento histórico eso es justamente lo que está pasando, por ejemplo, con los transfeminismos, con los feminismos negros, con los afrofeminismos. Lo que están planteando justamente es, de esos tres aspectos, los dos primeros, por supuesto, pero sobre todo la idea de cuán restrictiva es la manera en que entendemos los derechos. Y entonces yo creo que en ese sentido, a mí lo que me parece que es más interesante, en términos justamente de avanzar a una sociedad donde la democracia se radicaliza, me parece sobre todo importante afrontar los debates que tú estás planteando y que Marza ha afrontado de una manera muy valiente. Me parece que es importante hacerlo desde un lugar en el que no se clausure justamente ninguno de estos tres aspectos, pero que no se clausure sobre todo el tercero, la idea de que podamos deconstruir y ampliar la propia noción de derechos. Eso es lo que me parece, insisto, que en este momento está sucediendo, por eso las polémicas son tan ardientes,
en el campo del feminismo y más allá del campo del feminismo, como Martha ha dicho, porque se están planteando cuestiones que son, en algunos casos, muy novedosas a escala de sociedad, y por decirlo de una manera muy rápida, eso es lo que explica que vuelvan a ser figuras de referencia pública, referentes históricos como Angela Davis. Es evidente por qué Angela Davis vuelve a ser un referente importantísimo en los debates intelectuales y políticos, porque entronca justamente con ese tipo de problemas, con la manera de plantear esas problemáticas en términos históricos. No es por azar que de repente hay un interés renovado en el trabajo de Bell Hooks, por ejemplo. Es evidente que es por este motivo. Eso es como lo primero que quería comentar. Y lo segundo sería esto otro, que el transfeminismo o los afrofeminismos o los feminismos negros están planteando justamente esta cuestión, los límites de nuestra concepción histórica de los derechos. Y luego lo tercero que querría comentar para acabar, en la línea también que ha apuntado Martha, es lo siguiente. Los nuevos pensamientos autoritarios, las nuevas derechas radicales, tienen 3 objetivos en el punto de mira, 3 objetivos fundamentales. Uno son las mujeres y los movimientos LGTBI. El segundo son los afrodescendientes, las comunidades negras. Y el tercer objetivo en su punto de mira tiene que ver con el hecho de que son negacionistas del cambio climático. Entonces las derechas radicales no se están equivocando. Cuando atacan los 3 ejes principales de luchas por la emancipación y por la radicalización democrática hoy, que son la cuarta ola global feminista y lo que la cuarta ola global feminista también comprende de movimientos LGTBI, afrofeminismos, feminismos negros, transfeminismos, etcétera, con sus polémicas, en las que, como digo, yo no entro. Atacan también, por supuesto, la emergencia del nuevo movimiento global antirracista, anticolonial, y ataca al movimiento juvenil contra la emergencia climática. Entonces la extrema derecha no se equivoca en poner esos 3 elementos en su punto de mira y a esos 3 sujetos, digamos, políticos emergentes. Porque justamente ahí es donde se está dando, en esos 3 ejes, es donde se están dando las batallas cruciales para los escenarios de radicalización democrática o de regresión autoritaria futuros. Y ese es el motivo por el que las mujeres están en el punto de mira. Y yo creo que Martha ha hecho una distinción muy oportuna en decir lo siguiente. Tenemos que ser muy cuidadosos estratégicamente en diferenciar las polémicas internas de los campos intelectuales o políticos con la defensa de esos campos frente al autoritarismo. Una cosa es las polémicas internas en el campo feminista y otra cosa es defender a los movimientos feministas frente al ataque del autoritarismo. Una cosa es la discusión sobre si se tienen que derrocar monumentos coloniales, sobre si hay que tumbar o no la estatua de Colón en Barcelona. Una cosa es la polémica interna y otra cosa es defender frente al autoritarismo, frente al racismo del autoritarismo, a la emergencia de los movimientos antirracistas y anticoloniales. Están planteando cosas que, por supuesto, van mucho más allá del autoritarismo, igual que el movimiento feminista plantea las dinámicas consustanciales, estructurales patriarcales de nuestra sociedad. El movimiento antirracista no solamente denuncia el fascismo, el movimiento antirracista, por supuesto, denuncia el racismo estructural de nuestras sociedades, etcétera, etcétera. Pero quiero decir que con lo que Martha apunta en términos estratégicos es importantísimo. Están las polémicas internas en esos 3 campos, o las polémicas que la sociedad puede tener con respecto a lo que se discute en esos campos, y otra cosa es proteger esos campos como campos de conflicto político, donde se discute la radicalización democrática, frente al autoritarismo. Eso estratégicamente es vital hoy día. Sí. Totalmente de acuerdo. Creo que es imprescindible y básico apuntar hacia ahí, ¿no? Es más, creo que las polémicas internas han hecho crecer y evolucionar las diferentes olas feministas, solo que ahora es verdad que todo se saca de contexto, porque como es, al ir avanzando precisamente cada vez se ha tenido más voz y parece que cuando se tiene más voz y se cuestiona algo,
¿no? Se debilita, y algo que hay que dejar muy claro, cuando es precisamente lo opuesto. Desde donde hablabas y apuntando a algunos de los temas, Marcelo, que tú ya has subrayado, como el cambio climático, la lucha antirracista, el feminismo, es decir, esta noción que has nombrado al principio, ¿no? Esta deconstrucción de los derechos, ¿no? Voy a abrir otro espacio, que es también retomando aquí en el que estamos y explicando también el por qué estamos a distancia, ¿no? El COVID ha provocado que no podamos reunirnos, muchos de nosotros, y a raíz de este año pandémico que llevamos, ¿no? Uno de los temas que se ha vuelto a poner encima de la mesa, se han puesto varios, porque de hecho, hablando de feminismo y no solo de cadenas de producción, cuidados y demás, se ha hecho especialmente pertinente recuperar esta lucha feminista para poder reorganizar y reestructurar la sociedad de un modo mucho más igualitario. O sea, que esto sería algo más que también está ahí y que el COVID ha vuelto a decirnos, señores, este es el camino. Pero también está el tema de la lucha de clases, que yo creo que es algo que a veces que se nos olvida, pero parece como algo aún más lejano en el tiempo, ¿no? Que el feminismo, de algún modo, y no lo es, ¿no? No solo desde los diferentes ejes que has marcado, yo creo que es pertinente recuperarlo, sino que se crean nuevas y cada vez, ¿no? Más autoritarias, más desiguales, ¿no? Y con brechas como abismos entre los diferentes grupos más insalvables e insondables, porque es difícil a veces acceder. Justo, y volviendo desde el lugar en el que estoy hablando, a raíz del COVID, es curioso cómo cuando se empezaba a hacer pública la urgencia de separar, de confinar, ¿no? Los primeros confinamientos fueron perimetrales en cuanto a barrios, ¿no? Cuando algo que ha puesto el COVID encima de la mesa es que no hay clases para el virus, sí las hay para salir de él, ¿no? Porque no es lo mismo un edificio de 40 familias que una casa con jardín, obviamente. Pero también es curioso cómo como algunas de las políticas que se han llevado a cabo han sido especialmente punitivas con estas zonas en las que curiosamente se encuentran los colectivos más vulnerables, ¿no? También colectivos migrantes con muy pocas posibilidades de salir adelante y asumiendo esta falta de perspectiva temporal, porque estamos en ello todavía. Bueno, sí me gustaría comentaros que hacia dónde creéis que vamos y cómo frenar también, ¿no? De algún modo todo esto. Marcelo, si quieres seguir tú, o Marza, me da igual. Marza. Okay. Marcelo? Ok, gracias. Muy rápido. Well, I'm very glad that you. Estoy encantada de que hayas sacado el tema de las clases y la distribución del bien, de la riqueza en la sociedad. Ha habido un flujo hacia las clases altas del dinero y ahora el COVID ha sacado a la luz, como tú muy bien has explicado, y creo que esto es cierto en todos los lugares del mundo, que los pobres han sufrido más y que a la vez los trabajadores esenciales o fundamentales, como los hemos llamado en Reino Unido y en Inglaterra y en Estados Unidos, son quienes han tenido que salir a pesar de los distintos confinamientos porque tenían que gestionar y garantizar los servicios básicos. Por lo menos ahora han podido, inmediatamente ser vacunados, ¿no? Y era importante también qué tipo de conexión wifi tenías para que tus hijos hicieran aprendizaje en línea, etcétera, ¿no? O sea, que la gente que tiene una clase media o de clase media o con una mejor vida también han sufrido esta separación.
Y al principio, bueno, todo el mundo se fue separando y no pasaba nada hasta que empezó a salir a la luz claramente que, evidentemente, la riqueza mundial se está redistribuyendo de una manera drástica. Y hay un tema que es el cambio climático. Y de hecho, tengo una conversación hace poco con 2 amigos. Los centros de las ciudades en Estados Unidos ahora se ven devastados por la pérdida de restaurantes, bares, tiendas. Y en el pasado, cuando esto ocurría, realmente antes la gente quería vivir en las ciudades, incluso los menos favorecidos, y ahora los más ricos realmente, y no lo digo en broma, están pensando en cómo emigrar a Marte. Hay una realidad que los políticos no acaban de ver, que es la realidad del cambio climático. Cuando ha habido estos confinamientos, los ricos se van a sus islas flotantes, que son reales, cogen sus superyates y se marchan. Y ahora están diciendo, vamos a colonizar Marte u otro país, porque realmente esto no lo podemos solucionar. Así que ahora estamos en una situación en la que finalmente la realidad del calentamiento global, que también es algo que, bueno, ha tenido su participación en esta crisis del COVID, nos está haciendo ahora realmente darnos cuenta que estamos destruyendo nuestro mundo, que las jerarquías lo han roto y los más ricos ahora ni siquiera piensan cómo solucionarlo, piensan cómo marcharse. En general, los ricos lo que piensan es en cómo marcharse, no en solucionarlo. Una de las cosas que siempre me ha encantado de Angela Davis, que has mencionado, Marcelo, y yo fui al colegio con ella, es que siempre ha sido una mujer de izquierdas y siempre nos ha recordado que eso que has mencionado son las bases de la opresión, el género, la raza y la clase social. Y no sé, quizás evidentemente me he olvidado algo más, como los comportamientos colonialistas, ¿no? Marcelo. Sí, bueno, pues estar de acuerdo con lo que planteáis las dos. Sí. Una grandiosa pensadora brasileña, que además tengo la suerte de que es una buena amiga, Sueli Rolnik, lo plantea de una manera muy sintética. Ella dice que el poder de la modernidad está compuesto de una matriz capitalista, patriarcal y colonial, no por separado, sino articuladamente. Ahí tenemos de nuevo los 3 ejes centrales de las luchas emancipatorias hoy: movimiento feminista, movimiento antirracista globales y movimiento contra la emergencia climática. Ahí lo tenemos otra vez, reeditando cada vez, en el fondo, algo que son las luchas esenciales en torno a la emancipación en la modernidad. La modernidad, quiero decir, y en el afuera de sí misma que la modernidad ha creado. El poder funciona segregando y gobernando. Segregando de maneras muy evidentes. Marza ha puesto el ejemplo más estruendoso hoy. La fantasía de huir del planeta Tierra para justamente escapar al colapso civilizatorio que la modernidad, en términos generales, ha provocado históricamente y que las élites hoy están exacerbando. Pero además, claro, el poder también funciona gobernando. El neoliberalismo es un gobierno de la economía, como explica muy bien David Harvey, y el neoliberalismo es también un gobierno de las almas, como decía, le gustaba decir a Michel Foucault. Y justamente en esa tensión entre separar, escindir y producir modos de subjetividad que están justamente sujetos a las matrices de poder es donde se están dando hoy las luchas. Por eso es importantísima esa articulación que Marza plantea entre las cuestiones de identidad o reconocimiento y las cuestiones de reparto, de equidad, en esa dicotomía que plantea muy bien, muy claramente Nancy Fraser.
Es clarísimo en la manera en que ella lo plantea. Es evidente que estamos justamente en el centro, como te has explicado, de esas tensiones, de esas luchas, y a nadie le cabe duda de que la pandemia global ha exacerbado eso. Y es indisociable las cuestiones epidemiológicas, sanitarias, de las cuestiones políticas. Porque, por ejemplo, hay algo que se me quedó antes en el tintero, y esto es algo también que quería decir, por atar con un tema anterior. Por favor. Cuando tú planteabas esa tensión entre la cuestión de los debates en torno a la biología, ¿no? Los debates feministas en torno a lo biológico. Hay un trabajo de Martha que a mí me gusta muchísimo, que es un vídeo que se titula The Strange Case of Baby SM, el extraño caso del bebé SM, Sí. que es un trabajo muy temprano sobre el problema de la maternidad subrogada. Bueno, ahí tienes claramente un trabajo que plantea que en lo que se refiere a las cuestiones políticas, no entro en otro, pero en la dimensión política del asunto, la biología y la cultura, la biología y la ideología no están disociadas, porque la biología está gobernada mediante tecnologías de poder. Entonces, por tanto, ahí lo vemos muy claro en ese trabajo. No es que todo sea lo mismo, pero sí que son cuestiones que hay que pensar en articulación. Y ahí, en ese trabajo, vemos, por hilar dos de las preguntas que tú has planteado, Inma, ahí es donde vemos muy claramente el hecho de que las cuestiones que atañen a la reproducción, a la experiencia de la vida, nuestro momento político, están profundamente atravesadas por problemas y por polémicas, por tensiones de tipo político, de tipo ideológico, clarísimamente. Yo creo que eso claramente la pandemia lo ha exacerbado, evidentemente, a nadie se le escapa. Sí, sin duda, la verdad es que sí, ha de ser. Y de hecho, a mí me gustaría plantearos ya para terminar, porque creo que tenemos que dejar un espacio también para preguntas para las personas que están escuchándonos, pues como decíamos al principio, a través de las ondas. Creo que me llegarán por WhatsApp, me están comunicando, pero no tenía claro todavía si era por la pantalla o no. Pero bueno, aprovecho para trazar que quizás os parezca no arriesgado, pero bueno, hoy por lo menos lo enfoco así, me gusta encararlo así. Muchos de los ejes que hemos ido trazando, de los espacios que se han comentado, tanto tú, Marcelo, como Marta, ¿no? Hablando de cambio climático, lucha racista, problemas migratorios, feminismo, todo esto, ¿no? Marcado dentro de una sociedad y pensado a través de producción, cuidados, políticas, es decir, toda la estructura, ¿no? Político-social que hace falta cuadrar y quizá cartografiar de nuevo para poder crear nuevas correspondencias, porque creo que hay una palabra que me gusta utilizar que es correspondencia. Obviamente estamos separados, sin duda hay un abismo todavía. Y yo creo que el feminismo, por cerrar también, y ya dar paso al público, estoy convencida de que el feminismo es la ideología que desde el siglo XXI puede englobar todos estos cambios, ¿no? Uno de los feminismos de los que hablamos, sobre todo, que más que apela a la construcción, al constructivismo, engloba en sí mismo, porque precisamente lo que cuestiona son estas correspondencias no dadas, ¿no? Estos imperialismos que, bajo la mirada patriarcal, han obviamente acuciado y han amputado cada uno de estos ámbitos que podrían haber funcionado de otro modo, ¿no? Entonces, realmente creo que es la manera de seguir para adelante. No sé cómo lo veis vosotros, o si veis en cambio que es necesario que se separe todo. Yo creo que es importante que cada espacio mantenga sus propias discusiones, pero creo que el feminismo puede englobar todo ello, a diferencia de otras ideologías del pasado que, por ejemplo, a la mujer no se la tuvo en cuenta o dejaron fuera, ¿no? Muchos de los problemas que hoy sí son urgencia de primer orden. Martha? Yes, it's really important.
Sí, es muy importante mencionar esta cuestión. Marcelo ha mencionado algunos de mis pensadores favoritos, David Harvey, Nancy Fraser, y me gustaría mencionar que he tenido conversaciones sobre el presente y el futuro, y mi interpretación del concepto del aquí. He hablado de estas cuestiones con David Harvey precisamente la semana pasada. Y David Harvey, espero que no le importe que le cite, decía que trata de definir la era actual en la que vivimos, que es la era del final del neoliberalismo. Y Hardy dice que es una era prefascista. Lo sentimos, nos llega la señal muy entrecortada en estos momentos. Y hemos tenido la suerte en Estados Unidos de poner coto al anterior presidente. Y bueno, hay muchos países que están al acecho del totalitarismo y del fascismo. Pero lo bueno de esta conversación es que tanto Hardy como yo mencionamos una novela de ciencia ficción de Charles Melvin, que es un libro muy delgadito, cuya premisa es que hay dos ciudades y en el espacio de la ciudad coexisten estas dos ciudades y no son mutuamente visiblemente, no se pueden excluir visualmente. Y es interesante esa obra de ciencia ficción y quería referirme a ella porque el neoliberalismo lo que ha hecho ha sido separar a la comunidad, ha roto los vínculos en la comunidad. Y esto lo hemos visto de forma muy regular. También lo hemos visto con las grandes catástrofes. En Estados Unidos, en casos de emergencia y de catástrofe, hemos visto cómo afloran los movimientos de autoayuda. Hay muchos movimientos de mujeres también que afloran. Estamos tratando de crear espacios de cooperación y de solidaridad. Y este ha sido un rasgo de la izquierda, desde que la izquierda es izquierda. Y es algo fundamental. Tenemos que poner el foco nuevamente en la cooperación, estas nuevas formas de cooperación para luchar contra los enemigos, trabajando conjuntamente con los aliados, con los amigos. Tenemos que formar a nuestros hijos para que nuestros hijos no se conviertan en personas avariciosas en el futuro, para que nuestros hijos colaboren, para que nuestros hijos aprendan a trabajar conjuntamente con otros niños para reconstruir la sociedad desde abajo. Pero al fin y al cabo es así como siempre han funcionado los seres humanos, pero hoy más que nunca es muy importante colaborar. No es una cuestión utópica, es una cuestión de pura supervivencia. Sí. Marcelo, ¿quieres añadir alguna cosa? Súper de acuerdo. Y como se suele decir, doblo la apuesta. Es evidente por qué en los debates políticos actuales ha vuelto toda la constelación de conceptos en torno a las ideas de común, comunidad, bien común, bienes comunes. Pues porque el neoliberalismo estuvo perfectamente sintetizado por esa gran ideóloga que fue Margaret Thatcher, cuando dijo que la sociedad no existe, Lo cual en realidad ya venía a decir que lo que hay son individuos que compiten entre sí. Por eso, como no hay sociedad y los individuos compiten entre sí, que se busquen la vida. Por eso tampoco tiene que haber un Estado entendido como una estructura al servicio de lo público. El Estado, en cualquier caso, interviene
para que gane en esa pelea entre individuos, que gane quien tiene que ganar, que son siempre las élites. Pero en realidad esa afirmación de Margaret Thatcher tiene una trampa. Y es que el neoliberalismo no puede sobrevivir sin dinámicas cooperativas. No puede sobrevivir sin dinámicas cooperativas. Lo hemos visto en todas las crisis de endeudamiento que hemos sufrido desde la crisis financiera del 2007. Los bancos han explotado como cadenas de endeudamiento lo que en realidad eran cadenas de solidaridad social, de solidaridad entre las familias, de solidaridad entre amigos, entre amigas, Entonces esas cadenas de solidaridad son las que ha aprovechado el sistema financiero para explotarlas de una manera extractivista y producir cadenas de endeudamiento. Y entonces es mentira que la sociedad no exista. Lo que existe es una cooperación social gobernada por las élites. Eso es lo que es en realidad el neoliberalismo. Y por eso es importante decir lo siguiente. Tiene que volver efectivamente una política de la construcción comunitaria, pero que no sea el tipo de construcción comunitaria que ahora también la extrema derecha propugna. Porque la extrema derecha también habla de nosotros cuidándonos. ¿Pero qué es lo que dice la extrema derecha? Cuidémonos nosotros, los de este país, los autóctonos, frente a los extranjeros. Cuidémonos nosotros. Entonces, frente a una idea, de nuevo con respecto, frente al usufructo del concepto de comunidad, de las formas de cooperación social, de su instrumentalización por parte del pensamiento autoritario, de las nuevas derechas radicales, de lo que venga después del neoliberalismo, nosotros tenemos que decir, cuidarnos de una manera incluyente. Cuidarnos de manera que las fronteras de nuestra comunidad sean fronteras abiertas. Esto es fundamental. Porque si no, tenemos a la extrema derecha diciendo, claro, cuidarnos. Como tenemos que cuidarnos en la crisis, que no vengan más extranjeros. Como tenemos que cuidar a las familias, que son la base que está sosteniendo los cuidados en esta crisis, pues entonces, como tenemos que cuidar a las familias, pues no vengamos con modelos de familia extraños, porque se desestructura la sociedad. No, lo que tenemos que hacer es tener justamente una política, como Martha dice muy bien, y agradezco mucho que comparta aquí, como acaba de hacer, esa conversación con Harvey y con otros amigos. Tenemos que tener una política de construcción del nosotros, del nosotras, del nosotres, de construcción comunitaria, pero donde al mismo tiempo las fronteras sean abiertas, sean porosas. Las fronteras internas tiene que ser una comunidad diversa, donde lo diverso se articule, no pueden ser comunidades homogéneas, donde todos somos blancos de un tipo de familia, heterosexuales de una determinada manera. Tienen que ser, las comunidades internamente tienen que tener fronteras porosas, tienen que ser una articulación de la diversidad y a su vez tienen que tener unas fronteras hacia afuera que sean porosas, que sean fronteras abiertas, porque no podemos permitir tampoco que ahora de nuevo, en este momento, después de todo lo que ha costado durante décadas, reconstruir la sociedad, reconstruir las comunidades, sostener las dinámicas cooperativas en nuestra sociedad frente al neoliberalismo, ahora no vamos a consentir que todo ese trabajo lo aproveche de nuevo Bolsonaro, ¿no? Para decir que Brasil tiene que ser de una determinada manera y con unas fronteras así. No, eso no puede ser. Ahora vamos a autodeterminar de una manera colectiva, plural, diversa, abierta, cómo vamos a reconstruir la sociedad, cómo vamos a reconstruir la comunidad política. Y tiene que ser incluyente hacia adentro e incluyente hacia afuera, las dos cosas. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo. De hecho, creo que es un fantástico cierre, porque creo que ya estamos ahí al límite. Era de 7 a 8, como hemos empezado un poquito tarde. O sea, suscribo totalmente y lo tomo como final. La última frase de Marta, lo que acabas de comentar, Marcelo. Muchísimas gracias a los dos y como colofón comparto una imagen, que es, como estamos en el Festival de las Letras, tomo prestada la imagen también de una gran artista y amigo como es Dan Perjovsky, cuando hablaba de este nosotros, cuidado, nosotros somos todos, y él, sirve en castellano, en otras lenguas no, pero nos y otros, ¿no? Me acuerdo es la palabra está construida tiene dos partes y tienen que estar unidas. Con lo cual, gracias Marta, gracias Marcelo, sois dos referentes sin duda, por lo menos para mí, yo creo que para todos los que nos están oyendo también. Y
Gracias a todos los que nos habéis escuchado y que seguís y que habéis estado con nosotros hasta el final. Bueno, y los del principio también. Cada uno, libertad. Pero espero veros pronto y gracias de nuevo a organizadores, festival, y os deseo lo mejor para las siguientes jornadas. Gracias. Muchísimas gracias. Se me ha hecho muy corto, qué lástima. Sí, es que daba para... Yo de hecho pensaba que eran 2 horas, pero nada, hace una horita, si no me lo llegan a decir, me han dicho que era 1 hora. O sea, a las 12 de la noche habíamos seguido aquí hablando, porque también tenía que haber como reestructurado un poco algunas cuestiones que os quería comentar cuando he sabido que era 1 hora. Reconociéndoos a Marta y a ti, ¿no? Que os comentaba, digo, podemos estar pues toda la tarde juntos hablando, que sería maravilloso por otro lado. Bueno, esperemos que quede pendiente con vino en mano y cara a cara y que podamos vernos a los ojos sin pantallas, que también es importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Inma, por todo el trabajo. Y Marta, que siempre eres una persona... Muchas gracias. Thank you, Martha. It's a pleasure. Muchísimas gracias. Gracias a todos, dice Marta, y también a los técnicos que han resuelto el problema de sonido. Muchísimas gracias al equipo técnico también. Gracias, hasta pronto. Thank you. Bye. And now everything is silent. Yeah, maybe nobody listens. I don't know. No sabemos si hay alguien nunca por ahí. No, la verdad es que no. Bueno, chicos, voy a cerrar. Estoy en el museo y también tengo como una parte de técnicos que se quieren ir a casa y de hecho ya tendrían que estar aquí por mí. Así que, chao. Muy pronto. Chao, chao. Chao, chao. Chao.